Hola, soy Gerardo Arévalo, bienvenidos a la clase de este día. Buenos días a todos. El tema lo encontramos en la página 50 de nuestro libro de texto. El tema es el siguiente: cada vocación exige un éxodo. En la parte superior de la página 50 encontramos observo mi entorno. La indicación es la siguiente: escribe en el recuadro 2 cosas que más disfrutas haciendo. Es muy probable que una de ellas tenga que ver con la vocación que descubrirás en el futuro. Vamos a trabajar. Escribe en el recuadro de la derecha lo que te gusta hacer y en la izquierda también. Y luego vamos a descubrir qué es lo que Dios está tratando de decirte en cuanto a tu vocación. Como ya has terminado, vamos a la pregunta que nos plantea siempre en la página 56. ¿De qué forma Israel descubrió y desarrolló su vocación en el Éxodo? Comencemos con la lectura. Durante el Éxodo, el pueblo de Israel enfrentó muchos momentos difíciles, que lo hacían dudar de su camino y renegar de Dios. Sin embargo, cada momento era mostrado por Moisés como una oportunidad que, tras la bendición de Dios, se convertía en un impulso enorme para seguir. Por ejemplo, nos cuenta Éxodo capítulo 14, versículo 21, tuvieron que enfrentarse al mar cuando eran perseguidos por los egipcios, y Moisés oró a Dios para que les abriera el camino. Éxodo capítulo 16, versículo 9 nos dice también, tuvieron mucha hambre, y cuando pensaron que iban a morir en el desierto, llovió pan del cielo. Éxodo capítulo 15, 24 también nos cuenta lo siguiente, tuvieron sed y encontraron un arroyo, pero sus aguas eran amargas. Moisés oró a Dios, lanzó un palo al agua y esta agua fue bebible. En Éxodo capítulo 17, versículo 10 encontramos lo siguiente, peleaban contra pueblos enemigos y cuando sentían que iban a perder, Moisés alzaba las manos a Dios y los israelitas ganaban. Superar los momentos difíciles gracias a la obra de Dios y por la intercesión de Moisés hizo que Israel descubriera y desarrollara su vocación y recuperara así su libertad. Como lo encontramos en los temas anteriores, niños y niñas, hemos conocido cómo Dios eligió a Israel para que Israel fuera su pueblo. Hemos visto cómo desde el patriarca Abraham, luego Isaac, Jacob y luego los 12 hijos de Jacob, que son los representantes de cada tribu del pueblo de Israel, cómo se ha ido manifestando la obra de Dios en cada uno de ellos. Luego nos encontramos también con el tema anterior que es sobre el éxodo, la liberación del pueblo de Israel. Y recordemos también que éxodo significa eso, liberación. Liberación de los israelitas que ya estaban intentando o estaban ya tomando muchas de las tradiciones del pueblo de Egipto y se habían olvidado del Dios de Israel. Viene Moisés y les da este nuevo despertar en una nueva vocación. Vamos entonces a la página 57 en la que nos encontramos con la siguiente pregunta. ¿Por qué el descubrimiento de la vocación significa dejar algunas cosas de la vida? Descubrir nuestra vocación es escuchar la voz al llamado de Dios, llamado que Dios nos hace para realizarnos como personas, al servicio de los demás y de nosotros mismos en su palabra, de la misma forma como lo hizo Moisés al escuchar la voz de Dios en la zarza ardiente. Así como Moisés tuvo que enfrentar sus miedos y dificultades para salvar al pueblo de Israel, también nosotros debemos enfrentar nuestras debilidades frente a nuestra misión. Hay situaciones que nos hacen pensar que es mejor volvernos a nuestro pasado, pero la vocación nos exige dejar atrás muchas cosas que hacen parte de nuestra vida y que nos brindan comodidad, pero no nos dejan avanzar. En esos momentos sentimos lo que sintieron los israelitas, que cuando tuvieron hambre, desearon volver a Egipto a comer las ollas de carne que tenían allí. Aunque esto significara abandonar sus sueños, a Dios y hasta su propia libertad. ¿Cuál es el sentido del éxodo para la vida? En la Jornada Mundial de las Vocaciones número 52, el Papa Francisco explica cuál es el sentido del éxodo para nuestras vidas. Él dice lo siguiente: nuestro éxodo es pasar de la esclavitud del hombre viejo a la vida nueva en Cristo. Es la obra redentora que se realiza en nosotros mediante la fe. Nuestro éxodo es escuchar la voz de Dios, que nos habla como lo hizo a Moisés, es afrontar nuestras debilidades y seguirlo. Es no desfallecer ni retroceder en los momentos difíciles, es renunciar a uno mismo, es salir de la comodidad,
del propio yo para centrar nuestra vida en Jesucristo, quien es el mismo destino de nuestro camino. La formación de la vocación es un proceso complejo que se inicia desde las primeras etapas de la infancia, a través de juegos, exploraciones y observación del entorno, adaptación al grupo, roles y modelos de los padres, y las experiencias formativas en el colegio, se va configurando una futura vocación. Para descubrir nuestra vocación tenemos que realizarnos dos preguntas. La primera, ¿quién soy? Y la segunda, ¿qué quiero para mi vida? La primera significa conocerme, saber mi identidad, las características de mi personalidad, qué me gusta y por qué. ¿Por qué me inclino más a una que a otra actividad profesional? Para resolver la siguiente pregunta, se parte siempre de una premisa, que es la siguiente. No debo desperdiciarme. No puedo tener un proyecto mezquino o facilista. No puede ser que mi aspiración solamente sea divertirme. Es bueno divertirse, pero esa no tiene que ser la única razón para vivir. Saber quién soy y qué quiero para mi vida me pone en la alternativa de encontrar mi identidad y mi misión. Cuando uno la descubre, resolvió el tema de su vocación. Para ello se necesita pensar, pues la peor actitud de alguien es esperar que alguien más le diga qué debe elegir. Es una decisión importante, personal e intransferible. Significa que no se le puede delegar a nadie más que decida por cada uno de nosotros. Porque recordemos que está en juego la vida de cada uno de nosotros. Ahora les pregunto, si te ganaras la lotería y el premio fuera de 100 millones de dólares, ¿qué harías? ¿Qué comprarías? ¿En qué lo invertirías? Escribe esa pregunta en tu cuaderno y respóndela. Como ya has terminado, te vuelvo a preguntar. ¿Crees que tu vida vale más de 100 millones de dólares? Igual, cópiala en tu cuaderno y respóndela. Y ahora la más importante. ¿Y tu vida en qué la vas a invertir? Desde casa, la mejor orientación que podemos darle a los hijos es animarlos a soñar y a esforzarse para hacer de sus sueños una realidad. Vamos ahora a la página 57 siempre del libro, en la que vamos a realizar la actividad, el pongo en práctica. La indicación de la primera parte dice de la siguiente forma. Escribe B si la afirmación es verdadera o F si la afirmación es falsa. La primera dice: superar los momentos difíciles gracias a la obra de Dios y por la intercesión de Moisés hizo que Israel descubriera su vocación y recuperara su libertad. Pensemos, ¿será verdadera o será falsa? Claro que sí, es verdadera. Vamos a la segunda. Cada persona elige cuál es su vocación. Pensemos, ¿será verdadera o falsa? Claro que es falsa. Recordemos que Dios es el que nos traza la vocación en cada uno de nosotros. La tercera dice así: la vocación nos exige dejar atrás muchas cosas que hacen parte de nuestra vida, la cual nos brinda comodidad, pero no nos deja avanzar. ¿Será verdadera o será falsa? Pensemos. Es verdadera. En la segunda parte dice la indicación: lee el siguiente texto bíblico y explícalo con un ejemplo. El texto bíblico dice de la siguiente forma: no me han elegido ustedes a mí, sino que yo los he elegido a ustedes, y los he destinado para que vayan y den fruto, y que su fruto permanezca, de modo que todo lo que pidan al Padre, en mi nombre, se les conceda. Está tomado del Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 16. Recordemos que Dios nos ha dado una vocación a cada uno de nosotros, y debemos descubrir cuál es. Una vez lo averigüemos, debemos dejar a un lado miedos y dificultades para llevar a cabo nuestra misión. Entonces, con esa palabra ya podemos comenzar a pensar qué ejemplo vamos a colocar en esa casilla de la derecha para poder hacer la segunda parte. De esta manera terminamos la clase de este día. Les agradezco por su tiempo y por la ganas de querer siempre seguir aprendiendo algo más. Así que nos vemos a la próxima semana. Bye bye.